En este video, vamos a hablar sobre quién ganó el Premio Nobel de Física 2025 y por qué se les otorgó, explicado con todo detalle. Pero antes de profundizar en eso, primero debes entender mejor estas cosas. Un electrón existe como una nube de posibilidades llamada una nube de probabilidad. Ahora bien, esta nube puede tomar diferentes formas dependiendo del estado de energía del electrón. Los científicos describen cada una de estas formas usando lo que se llama una función de onda. Y cada forma diferente corresponde a una función de onda diferente. Muy bien, comencemos. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves está hecho de átomos. Y alrededor de cada átomo hay electrones. Ahora imagina usar un detector de partículas especial para encontrar uno de esos electrones en algún lugar del espacio. Cuando lo detectamos, lo que vemos parece simple. Solo un pequeño punto brillante en la pantalla. Eso es lo que normalmente pensamos que es un electrón. Pero aquí está la extraña verdad. Solo parece así porque lo hemos medido. En el momento en que observamos el electrón, toma esa forma ordenada similar a una partícula. Antes de la detección, sin embargo, es algo completamente diferente. No se parece a un punto o una esfera en absoluto. En cambio, existe como una nube de posibilidades, algo que se asemeja más a una neblina difusa extendida por el espacio. Esto es lo que los científicos llaman una nube de probabilidad. Es una descripción matemática que nos dice las probabilidades de encontrar el electrón en diferentes lugares. Pero muchos científicos creen que esto no es solo una descripción matemática. Esta nube podría ser físicamente real, representando cómo el electrón realmente existe antes de la observación. Lo aún más fascinante es que esta nube no está vacía ni es imaginaria. Transporta la carga, la energía y la masa del electrón. Aunque no tiene una forma o un límite fijo, en el instante en que hacemos una medición, sucede algo extraordinario. Todas esas posibilidades colapsan o se fusionan en un solo resultado. La nube dispersa de repente se enfoca en un solo punto, y es entonces cuando un electrón aparece en la realidad, el pequeño punto que vemos en el detector. Ahora, como sabemos, los electrones se comportan como ondas de probabilidad antes de ser observados. Así que pensemos en un electrón puramente como una onda, no como una pequeña partícula. Se dice que los átomos tienen diferentes niveles de energía a su alrededor, y los electrones suelen describirse como si ocuparan esos niveles. Pero en realidad, no existen capas o capas físicas flotando alrededor del átomo. Estos niveles de energía son en realidad diferentes formas en que la onda de probabilidad del electrón, llamada función de onda, se distribuye alrededor del núcleo. Tomemos como ejemplo el átomo de hidrógeno. En su estado de energía más bajo o estado fundamental, la onda del electrón se extiende suavemente en una nube esférica alrededor del núcleo, como una suave niebla luminosa centrada en él. Cuando el electrón absorbe energía, sucede algo interesante. Su onda no se convierte en una partícula que se mueve más rápido. En cambio, toda la nube se expande y cambia de forma. La nueva nube más grande representa el electrón en un estado de energía superior. Entre estos estados hay zonas invisibles llamadas nodos, donde la probabilidad de encontrar el electrón cae casi a cero. Puedes pensar en ellos como los espacios silenciosos entre diferentes ondas estacionarias, como los puntos silenciosos en una cuerda de guitarra vibrante. Si el electrón gana aún más energía, su patrón de onda se vuelve más complejo. La nube puede estirarse y formar lóbulos como una flor tridimensional, con pétalos en diferentes direcciones. Estos se llaman orbitales P, por ejemplo, 2px, 2pi y 2pz, cada uno orientado de manera diferente en el espacio. Así que cuando los científicos hablan de que los electrones saltan entre niveles de energía, no están hablando de partículas que saltan de una órbita a otra. Lo que realmente sucede es que el patrón de onda del electrón cambia de forma. Se reorganiza en una nueva forma estable que encaja perfectamente con el campo potencial del átomo.
Bueno, con todo esto entendimos los conceptos básicos de la mecánica cuántica. Ahora exploremos un fenómeno fascinante llamado túnel cuántico. Imagina el electrón en un átomo de hidrógeno. En su estado estable, su nube de probabilidad es aproximadamente esférica y centrada alrededor del núcleo. Esta nube se mantiene cerca gracias a la atracción electrostática entre el electrón cargado negativamente y el núcleo cargado positivamente. Los científicos suelen imaginar la fuerza de unión entre el núcleo y el electrón como una especie de muro llamado barrera de potencial. Ahora mira esto. Este gráfico muestra la probabilidad de encontrar el electrón en el estado fundamental de un átomo de hidrógeno, donde su nube de probabilidad es esférica. Puedes ver que la probabilidad de encontrar un electrón disminuye gradualmente a medida que te alejas del centro. Pero aquí está la parte interesante. Si colocamos esta onda de probabilidad dentro de una barrera de potencial, notarás que en el borde de la barrera, la onda no cae repentinamente a cero. En cambio, se extiende ligeramente más allá del muro, lo que significa que todavía hay una pequeña posibilidad de encontrar el electrón fuera de la barrera. Esto es sorprendente porque el electrón no tiene suficiente energía para cruzar la barrera según la física clásica. Sin embargo, de una manera verdaderamente cuántica, la onda del electrón penetra a través de la barrera. Este extraño pero real efecto es lo que los científicos llaman efecto túnel cuántico. Los científicos usan este extraño efecto cuántico para sacar electrones de los átomos sin darles toda la energía necesaria para escapar de la barrera. Así es como lo hacen. Aplican un campo eléctrico fuerte en un lado del átomo. Normalmente, el núcleo está en el centro mientras que la nube del electrón se distribuye uniformemente a su alrededor. Pero una vez que se enciende el campo eléctrico, la nube de electrones negativos se tira ligeramente hacia el lado positivo del campo, mientras que el núcleo, más pesado y con carga positiva, se desplaza ligeramente en dirección opuesta. Esto hace que el átomo se incline o polarice levemente. Un lado ahora tiene una nube de electrones más densa y el otro lado más delgada. Debido a esta distorsión, el paisaje de energía potencial del átomo, lo que los científicos llaman la barrera de potencial, se vuelve desigual. En el lado donde se tira la nube de electrones, la barrera se vuelve más delgada y baja. La función de onda del electrón, que normalmente se desvanece suavemente en los bordes, ahora se extiende un poco más en esa dirección, alcanzando la región más allá de la barrera. De esta manera, una parte de la nube de probabilidad del electrón se escapa, aunque el electrón no tenga suficiente energía para escapar clásicamente. Ahora hablemos del Premio Nobel de Física 2025 y veamos cómo los científicos convirtieron el túnel cuántico en aplicaciones reales, incluyendo cómo lo usan para construir computadoras cuánticas. El premio fue compartido por John Clark, Michael H. DeVore y John M. Martínez, quienes demostraron que los efectos cuánticos no se limitan a partículas diminutas, sino que también pueden aparecer en sistemas más grandes cuidadosamente diseñados. Lo que realmente hicieron fue usar un diminuto dispositivo llamado unión de Josephson en circuitos superconductores. Esta unión se fabrica colocando una capa aislante muy delgada entre dos superconductores. Normalmente, un aislante bloquearía el flujo de electrones, pero en un superconductor, los electrones forman pares llamados pares de Cooper. Todos estos pares juntos se comportan como una única onda cuántica coherente, similar a la nube de probabilidad de un electrón alrededor de un átomo. Esta onda cuántica puede realmente atravesar la delgada barrera aislante. Este es el mismo fenómeno que vemos en el túnel atómico, donde la nube de probabilidad de un electrón puede extenderse más allá de la fuerza de unión del núcleo o la barrera potencial. Dentro de la unión de Josephson, la onda superconductora existe en una especie de pozo de potencial, similar a la nube de probabilidad atrapada por el núcleo en un átomo. Aquí, la barrera de potencial está creada por la capa aislante delgada. La onda cuántica en la unión también puede tomar diferentes formas cuando gana energía,
igual que las diferentes formas de la nube de probabilidad de un electrón alrededor de un átomo. Como ya sabemos, debido a la mecánica cuántica, la onda solo puede ocupar niveles de energía o formas específicas dentro de esta barrera. En el estado de energía más bajo, la onda es compacta y está mayormente dentro de la barrera, con solo una pequeña parte filtrándose en las paredes. Por lo tanto, la probabilidad de túnel es muy pequeña. En estados de energía más altos, la onda se estira más y una mayor parte de ella alcanza la barrera, aumentando la posibilidad de túnel. Los científicos pueden controlar qué estado de energía o forma ocupa la onda cuántica aplicando pulsos de microondas con la energía exacta necesaria para moverla de un nivel a otro. Cuando la onda absorbe esta energía, cambia de forma y ocupa un nivel de energía superior. En este nuevo estado, la onda se extiende más hacia la barrera, haciendo que el túnel sea más probable. Al controlar los estados de energía y observar el comportamiento del túnel, los científicos pueden manipular el estado cuántico del circuito superconductor. Esta capacidad de controlar el túnel y los niveles de energía es lo que permite que las uniones de Josephson funcionen como bits cuánticos o qubits en las computadoras cuánticas. El estado de energía más bajo puede representar 0 y el siguiente estado puede representar 1. Debido a que la onda puede existir en una superposición de estados, puede ser 0 y 1 al mismo tiempo. Los científicos usan microondas para mover la onda entre estos estados y leen el comportamiento del túnel para determinar en qué estado está el qubit. Así es como el túnel en las uniones de Josephson se utiliza para almacenar, manipular y leer información cuántica, formando la base de las computadoras cuánticas superconductoras modernas. Los 3 científicos recibieron el Premio Nobel por construir estos circuitos especiales. Estos circuitos permiten que la corriente eléctrica se comporte de maneras cuánticas extrañas. Demostraron que incluso un circuito hecho de millones de electrones, lo suficientemente grande como para verse o manipularse, todavía puede mostrar túnel cuántico, un fenómeno que antes se pensaba que existía solo en el mundo microscópico. Sus experimentos probaron que tales circuitos pueden absorber y emitir energía en cantidades discretas fijas, igual que los átomos reales. Al controlar estos efectos, lograron crear átomos artificiales, versiones hechas por el hombre de los bloques de construcción de la naturaleza. Estos átomos artificiales ahora se usan para construir computadoras cuánticas,